Estamos hablando de Ainhoa Vázquez, ella es investigadora del UNAM, experta en narcocultura. Es curioso eso, experta en narcocultura. Es un nombre como mi amiga Andrea Ocampo cuando le pusieron experta en reggaetón y fue meme nacional después de aquello. ¿Cómo estás, Ainhoa? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien, muy feliz de estar acá con ustedes. Y también de estar de vuelta ya en el país, también viviendo, nos decía, después de 16 años de vivir en México. Sí, muchísimos años, así que estoy súper feliz de estar acá otra vez en Chile y enterarme de todo lo que está pasando acá en La Papa. Entrar en el Cagüín Nacional. De eso no, me imagino eso lo que más no estás tan entretenido. feliz de saber todo lo que está pasando. Bueno, es entretenido. Sí. Es entretenido siempre estar donde las papas queman. Así que Eso está es bien. cierto, eso es cierto. Oye, muchas gracias por estar aquí. Bueno, este es un tema que se ha instalado a raíz de muchas cosas. Primero porque es efectivo que han entrado, ¿no es cierto?, de cierta manera el crimen organizado poco a poco en nuestro país y hemos visto más que cómo han aumentado los índices de delincuencia, cómo ha aumentado, cómo ha cambiado la delincuencia, ¿no? Con una organización más clara, con armas en las calles, con más asesinatos y más violencia, digamos, en la delincuencia, incluso en la delincuencia común. Entonces es muy interesante tratar este tema. Y claro, se puso en el tapete hace poco por este cantante que viene al Festival de Viña, que se llama Peso Pluma, y que entiendo que en México se habla de que él sería, ¿no es cierto?, uno de las personas que está como pagado por el narcotráfico. ¿Es tan así, Ainhoa, que se hable mucho de eso en México o no tan? Sí, se habla bastante. Peso Pluma es un cantante bastante controversial también en México. Ha también propiciado un montón de no solamente de debates, sino que de muchos políticos han tratado también de pararlo, de censurarlo. Cada cierto tiempo está esta lucha y esta pelea por tratar de censurarlo. ¿Qué es lo que pasa con Peso Pluma? No es que Peso Pluma sea parte de un cártel. Eso sí hay que establecer muy claramente quién es este sujeto, ¿no? Él es un cabro chico, se tiene 20 años, Sí, es un niño claro. que ni siquiera es de Sinaloa, él creció en Guadalajara, lo que pasa es que tiene familia en Sinaloa, Ya. y por eso se hizo más o menos conocido dentro de Sinaloa, y Sinaloa tenemos obviamente asociado el cartel de Sinaloa. Lógico. ¿no? Sinaloa es Sinaloa. Sinaloa, Sinaloa. exactamente. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa con él? No es que él esté vinculado al narcotráfico, él sí ha reconocido que le han encargado canciones y que él las ha hecho como un trabajo, ¿no? Así como, o sea, tampoco es algo tan raro en México, ¿no? O sea, por ejemplo, se dice que Lucerito, Mijares, Luis Miguel, de repente los contratan los narcos para que vayan a cantar y tampoco es que te puedas negar, ¿no? Entonces, porque también es peligroso negarte a una petición de un narcotraficante importante. Entonces, lo que pasa con Peso Pluma es que él efectivamente le han pedido que escriba algunas canciones por encargo, que son pocas también, hay que decirlo, no criminalicemos tampoco a Peso Pluma como el cantante del narco, porque no lo es, pero sí le han pedido algunas canciones por encargo y él las ha cumplido y las ha hecho, que son completamente la minoría de las canciones que tiene, ¿no? Que muy interesante lo que nos plantea, me parece que también da pie para entender mejor el tema. Tú has estudiado el tema de la narcocultura. ¿Crees que la cosa va por ahí o va por otro lado de evitar que en Chile lleguemos a los niveles que se ha llegado en México, Ecuador, no sé, Colombia también, ¿por qué no? Lugares donde el narco ha terminado reemplazando al Estado, ¿no? Muchas veces. Sí, por supuesto. A ver, ¿qué es lo que creo yo que tenemos el problema central en este momento? Que generalmente es el problema que ocurre cuando empieza a hablarse más de narcotráfico y empezamos a tener un problema que antes no se veía con esta misma frecuencia que la vemos ahora, que es empezamos a confundir los conceptos, ¿no? Entonces empezamos a creer que todo es ficción o que todo es realidad, ¿no? Y pareciera que es exactamente lo mismo una canción que la noticia que estamos escuchando, ¿no? Entonces creo que ese es el problema central que tenemos en Chile en este momento, que tenemos una gran confusión entre lo que es la ficción y lo que es la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la música, con las series de televisión, con el cine? No todo hace apología, la mayoría de las cosas ficcionales no lo hace. Lo que sí te permite es poner en la palestra un tema que es súper fundamental debatir, que tenemos que conversar, y qué bueno, ¿no? Qué bueno que la ficción permita ese tipo de discusiones que tenemos que dar hoy en día. Pero no por eso confundir la ficción con la realidad. Y creo que uno de los problemas que tenemos hoy en Chile es que estamos confundiendo lo que es la ficción con la realidad.
Y estamos confundiendo también, pensando que todo es igual, ¿no? Que lo mismo lo que está pasando en México, en Ecuador y Chile, como si todo fuera parte de lo mismo cuando hay características completamente diferentes en cada uno de los países que sufren el tema del narcotráfico. Eso me parece muy interesante. No sé si querías hacer una pregunta, No, Bernardita. de hecho iba por ese mismo lado, que te iba a preguntar, Claro. ¿qué es lo que hace la diferencia? Porque cuando dicen, nos vamos a transformar vamos en el camino a, no queremos ser Ecuador, ¿qué es lo que Chilezuela, hace? Chile-Ecuador. Claro, ¿qué es lo que hace que Chile efectivamente no sea parte del mismo saco hoy día que otros países que están, ¿cierto?, siendo azotados por el narcotráfico y con olas de violencia muy fuertes? ¿Qué tanto nos tenemos que creer ese nos estamos convirtiendo en con el que tanto se nos asusta? Claro. Lo que pasa es que la cultura del narco, la narcocultura es una cultura, ¿no? Sin quitarle, o sea, quitándole el componente elitista de lo que significa la cultura, ¿no? La cultura en el sentido de que es un modo de vivir, Es una forma de vida. una forma de vida, Claro. un ecosistema, digamos, que tienen los narcotraficantes, y eso es muy diferente en México, en Ecuador, en Colombia, en Perú, ¿no? Y en Chile. ¿Qué es lo que pasa acá? Que tenemos este miedo que nos vamos a convertir en, porque conocemos muy poco de lo que está pasando en el resto del mundo, y lo que conocemos en el resto del mundo principalmente es el tema de la violencia y las consecuencias de esa violencia. Entonces, parece muy sencillo decir, vamos a convertirnos en México, vamos a convertirnos en lo que fue alguna vez Colombia. Además, o sea, y pensemos también que ni siquiera estos países han tenido una historia plana respecto al narcotráfico, ¿no? O sea, Colombia en algún momento fue un lugar muy violento, hoy en día es un lugar bastante pacífico. Entonces, Exacto. no, esto de vamos a volvernos, en realidad lo que hace es generar un temor que es completamente injustificado, ¿no? Eso no implica que, por supuesto, que tenemos que tomar acciones para resguardarnos, para hacer lo más posible que no llegue el narco a nosotros, ¿no? Claro. Sobre todo, principalmente a la población civil, pero eso no implica en ningún caso que nos vayamos a convertir en, ¿no? No existe eso, nos vamos a convertir en. Cada lugar tiene su cultura completamente diferente. Eso es muy interesante lo que tú planteas, ¿ah? Porque claro, ¿cómo vamos a hablar de cultura igual en todos los países si No se todos los puede. países somos distintos y tenemos idiosincrasias diferentes? Eso Súper es diferente, algo, por ejemplo, en Chile nunca han funcionado, voy a poner un ejemplo de espectáculo para que se entienda, un programa hecho en Argentina, muchas veces no funcionan en Chile aunque ya sean un éxito. Porque somos idiosincrasias distintas, aunque estemos al lado, digamos. No Eso nos es muy agarran bueno. las mismas cosas, no Claro, nos interesan las no. mismas cosas. Claro. ¿Y cuáles son según tú, cuáles son las estrategias o cuáles son los caminos, ¿cierto?, que han seguido estos países que tienen culturas distintas a las nuestras, que tienen, ¿cierto?, estos cárteles o que tienen esta cultura o narcocultura mucho más desarrollada y en otras condiciones que las nuestras? ¿Tú te refieres como a cosas que han resultado en otras partes? O que han resultado como caminos prevención. como No, prevención, o al como- revés. ¿Qué es lo que los ha llevado, que no existe, que los ha llevado a... que es A convertirse, a en convertirse lugares en- más en lugares- violentos. claro. Principalmente la corrupción del Estado, ¿no? Y de las autoridades. O sea, nosotros en Chile no podemos hablar de un narcoestado, ¿no? Exacto. En Chile no existe un narcoestado, en México sí. ¿No? En México gran parte del Estado está tomado por los carteles. Pero la gran parte, la gran mayoría, ¿no? O sea, y desde los zares antidroga a los políticos, los policías, imagínate heavy el eso. hermano del presidente con Salinas de Gortari estuvo preso por narcotráfico y por corrupción. Qué increíble. Entonces estamos hablando de que ha sido el Estado completamente cooptado por los narcotraficantes. Yo me acuerdo que en un momento también se hablaba de esto de como hacer tantas policías, termina haciendo que haya policías que se dedican a defender a los narcotraficantes. al Y final, ¿no? militares, o sea, también hubo muchos cárteles que salieron de militares porque el narcotráfico les ofrecía mejores regalías económicas, entonces decidían convertirse finalmente en sus propios cárteles, ellos. Todas estas cosas nosotros no las tenemos acá y nosotros tenemos todavía una institución que funciona, muy seria, que nos da seguridad, entonces... es otro, por ejemplo, no es el mismo caso de Ecuador, ¿no? Ecuador va hacia allá, hacia un poco convertirse en un narcoestado, que es lo que vimos con la operación Metástasis, ¿no? Que pasó hace muy poquito, que se dieron cuenta de toda esta red, cómo estaba infiltrando el narcotráfico al Estado en todas también los estamentos. No es nuestro caso, nosotros hemos tenido casos aislados de gente que está vinculada con el narco, pero son muy aislados. Sí, y de hecho se sabe. Y se saben, y se sabe de inmediato. Nos enteramos, En México, claro, exacto. nos enteramos. En México tú sabes cuando ya es porque Estados Unidos pide la cabeza y pide la extradición, ¿no? Como el caso de García Luna en México, que era la mano derecha de Calderón,
recién porque, bueno, y de Calderón y de Peña Nieto, o sea, supimos que estaba hasta las masas también metido en el narcotráfico porque Estados Unidos pidió la cabeza, ¿no? Y pidió la extradición y ahora está preso en Estados Unidos. Hassan. Ya, súper de acuerdo que este discurso que sale en los medios de comunicación de vamos a convertirnos en Ecuador o vamos a convertirnos en México es como una consigna, un atajo que es muy poco real, justamente porque cada cultura sí tiene su particularidad, ¿no? Nunca vamos a ser México por las condiciones climáticas y territoriales de este país. Pero las culturas cambian. Cuando dicen vamos a convertir en México, no es que México siempre fue México, están hablando de algún tipo de problema de crisis de seguridad, de narcoestado, que llegó a México. Entonces, la pregunta, si México puede convertirse en México, Chile también puede convertirse en México, entre comillas, que puede tener ese mismo fenómeno. La cultura tiene una base material en ese sentido, ¿no es cierto? Acá el caso de por qué tenemos esta infiltración tiene mucho que ver con la demanda que existe en Estados Unidos, poder de compra, y entonces estos son rutas de comercio. Sí. Lo que está pasando en Ecuador es eso, es que tiene que ver con el puerto de Guayaquil. Lo que preocupa de Chile es San Antonio, Valparaíso, son puertos donde podría llegar el narco y llega el narco por razones económicas, estructurales, de rutas de suministro en una economía globalizada. Pero esto es un riesgo en términos del narco propiamente tal. Entonces, podríamos convertirnos en México, entre comillas, o en Ecuador en ese sentido. El correlato cultural de eso, ¿ya? Que es el tema de la narcocultura. En el caso de México, antes de convertirse en México, ¿cómo fue el tema de la narcocultura? ¿Y cuáles lecciones podemos sacar de ese cambio? Claro, tiene que ver con el asentamiento del narcotráfico, pues nunca se da de un momento para otro, siempre es un proceso muy progresivo que podemos ver, o sea, por ejemplo, en México empezó en los años 20, ¿no? Entonces, hasta llegar a lo que consideramos hoy, claro. ¿no? Entonces, imagínense todos los años que pasaron antes de que México se convirtiera en México, ¿no? En lo que estás diciendo. ¿Cuáles fueron los primeros antecedentes? Bueno, tiene que ver también, por supuesto, con la geografía, con el hecho que está al lado de Estados Unidos. Tiene que ver con políticas gubernamentales también en un momento dado, en que Estados Unidos y México llegaron a ciertos acuerdos para producir droga, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Tiene que ver después con bueno, ¿qué hacemos con esto? Produjimos un montón de droga, tenemos campos de amapola, tenemos campos de marihuana y ahora queremos derrotar a la droga que nosotros mismos plantamos. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se establece la Operación Cóndor en Estados Unidos, que es en conjunto con México, para eliminar todos los cultivos de droga que existían en ese momento, que también tiene intenciones ocultas, porque en realidad lo que querían era prevenir un levantamiento campesino, ¿no? Y luego eso, lo que pasa con eso es absolutamente cierto. Lo que pasa después finalmente con eso es que se generan, se dispersa el narco que estaba completamente... o sea, al revés, perdón. Estaba dispersado, ¿no? Estaba disperso por todas partes de la República. Lo que pasa es que empiezas a destruir los cultivos, le declaras la guerra al narco. Esto estoy hablando antes de la guerra contra el narco de Felipe Calderón, estoy hablando de los años 60, 70, y se empiezan a congregar, y ahí es entonces donde tenemos el nacimiento de los primeros cárteles, que es el cártel de Guadalajara, ¿no? Y después del cártel de Guadalajara empiezan ya, o sea, hasta ese momento todo funcionaba relativamente bien también, porque el Estado ya era un narcoestado, pero que era el que controlaba la producción. Y se privatizó con la creación de los cárteles, ¿eso es? Más bien, en ese momento el Estado todavía tenía injerencia en el sentido de controlar, de decir como, bueno, esta es tu plaza, este es tu territorio, este es el cártel de Sinaloa, este es el cártel de Ciudad Juárez, este es el cártel de Tijuana, cada uno tenía su lugar y no te metías con la población civil. ¿Qué es lo que pasa cuando se destruye este pacto? Se llamaba la Pax Narco en este periodo. Cuando empieza el México tal como lo conocemos hoy en día, es cuando se declara la guerra contra el narco. Y eso incluye el elemento de lo que llamamos nosotros narcocultura. Claro, lo que nosotros tenemos que llamar narcocultura, lo que es la narcocultura es la vida, costumbres, hábitos, el ecosistema de vida de los narcotraficantes. Eso es la narcocultura, que no es lo mismo que, por ejemplo, la narcoficción o cómo nos afecta a nosotros, tampoco es lo mismo que el narcotráfico.
Claro, ¿no? son cosas, Pero, son cosas todo- distintas, pero una sí. no podría existir sin la otra, digamos. Por supuesto. Pero o no sea, al revés. O sea, pero uno no al puede revés. tener narcotráfico sin narcocultura. Por eso estoy Exacto. preguntando las Uno puede- fechas de en qué exacto. momento empezamos a hablar de narcocultura. En qué momento llegan a una masa crítica, a una masividad a tal nivel que hablamos, ya, ahora está narcocultura. Es ¿Con cuando Felipe Calderón? Con Felipe Calderón. O Ya. sea, un poquito antes, yo diría que incluso fue con el cártel de Guadalajara, que empiezan ciertas costumbres que hoy se hicieron más famosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de los zoológicos, toda la narcoestética, aparte con el cártel de Guadalajara. Y claro, porque se empiezan a visibilizar Se también. empiezan a visibilizar. Antes eran más piola, como que se jactaban menos públicamente de las formas de vida que llegaban. Hoy día más o menos uno sabe. Pero hoy día, Claro. No, hoy día ya, es súper completamente visible. transparente y no solo transparente. Además es, yo diría, tiene una cosa de... Digamos la verdad, uno pasa por una casa y dice, esta es casa narco. esta es casa narco. Esta es casa narco. O sea, ya No hay a ese pudor, nivel no de, hay que, pudor. de que entendemos un código. E incluso de Sintético. aspiracionalidad, porque Claro. hay mucha gente que gracias a eso que ve de los narcos es que genera esta aspiracionalidad. Mira, también me gustaría ser parte de esto, me gustaría tener acceso a esto. Y creo que eso lo da mucho el que hoy día veamos cómo viven los narcos. Hace 50 años probablemente también existían, pero estaban bien escondidos y bien guardados. Y además porque tenían otra idea, era mucho más paternalista, la idea de los narcos antiguos era de cuidar a la población, no Sí. o sea, de protegerla, de ser los vecinos generosos, porque también generaban alianzas Bueno, con eso. Pablo Escobar, ¿no? nace así, llega donde no está el Estado. El Cabro Carrera también hace Exacto. nuestra propia El historia. Cabro Carrera en Sí. Chile. Volvamos a Chile. Un poco para acá te quiero traer. Porque te fuiste, estudiaste, ¿no es cierto?, a los Rita Segato, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver, justamente ahí quería unir a Ainhoa con Rita Segato, en el Ay, sentido gracias. de que los Qué femicidios no serían, también son parte de la narcocultura. Y en Chile llevamos pocos días de este año 2024 y ya tenemos una cantidad de femicidios, secuestros, violencia de género terrible, terrible. Entonces, me parece que es muy interesante lo que estamos conversando, porque la cultura narco es machista, Súper. es neoliberal. Y acá en Chile, ¿cómo se muestran, cómo se tratan de visibilizar esta narcocultura? ¿Se logra? Claro, a través justamente del tema masculino, ¿no? Esa es de una cosa sumamente machista y todo finalmente tiene que ver con esto. Yo un poco planteo que tiene que ver con una especie de masculinidad precaria también. A ¿no? ver, eso me gusta a mí. Llevémoslo al terreno de Rita Segato, ¿no? La idea de Rita, bueno, que no es de Rita Segato, es de un concepto de Vicent Marqués, pero que Rita Segato lo toma para decir, bueno, los hombres constantemente necesitan estar demostrando que son supermachos, ¿no? Todo el tiempo tienen que estar demostrando que son supermachos, y es lo que pasa con los narcos, que tienen que estar demostrando que son supermachos. Por eso se meten en el narco principalmente, porque van a cumplir el rol de proveedores, van a poder demostrar la violencia, y no solamente, o sea, piensen en los ritos iniciáticos de los narcos, ¿no? O sea, tenemos ritos iniciáticos tremendos, que todos tienen que ver... Tienen que ver con muerte, ¿no? que generalmente tienen que, pero también con canibalismo, con matar al enemigo, Ah, ¿no? ya. Que, con demostrar lo macho que son, ¿no? Y ese, como no es solamente una vez que, bueno, probé que soy macho frente a la pandilla y ya, sino que es constantemente tengo que estar demostrando que soy lo suficientemente macho para permanecer en esa pandilla. Masculinidades frágiles ahí caen como moscas. Completamente, Claro por que sí. supuesto, por supuesto. Entonces, principalmente en Chile, yo lo que veo es que hay una masculinidad muy frágil respecto al narcotráfico. Entonces, por eso tienen que estar demostrando y visibilizando constantemente esto. Entonces, ¿por qué? O sea, en México ponemos el mausoleo, hay mausoleos increíbles en Sinaloa que se llaman los Panteones de Humaya, que son unas mansiones, pero están en un espacio privado. Acá lo ponemos en la plaza pública. En la ¿no? plaza, O sea, que claro. todo el mundo lo vea. Está la animita y y el el mausoleo en mausoleo, alpa al lado, que es exacto. gigante. Sí, 10, 15 veces la animita. pues. Exacto. Claro. Y las grabaciones que se graban Sí, con las con armas, las armas. demostrando. O sea, todo el rato Los es como una funerales. performance de masculinidad Con hegemónica. tusi ahí sobre el... Es increíble. Claro, y que se ponen a inhalar el tusí Ahí o mismo. la coca en el funeral, ¿no? Claro. Los narcos funerales en México son bastante más recatados que los de acá. Acá son con pompa, ¿no? Con la música, con los fuegos artificiales, artificiales, con sí, las con los balas. tiros. Y me voy a ir al territorio enemigo, y ahí en el territorio enemigo voy a otra vez disparar al aire para demostrar poder. Entonces, todo eso para mí absolutamente tiene que ver con una masculinidad frágil que necesitan estar constantemente demostrando que son súper machos.
Increíble. Ahora, perdón, Hassan, ¿no? ¿Podríamos decir entonces que la cultura narco viene de una mayoría de tulachis? Lo vamos a dejar ahí que tienen que estar demostrando su hombría de manera permanente. ¿Será usted narco o un tulachi? Lo vamos a ver en la próxima revista. Tú haz tu cuestionario. ¿Te cachai? Existe, volvió la revista Tú, creo, ¿no? Oye, yo quería preguntarte, porque hemos hablado sobre países donde esto se visibiliza mucho, México, lo que está pasando en Ecuador, y hablando sobre prevención en Chile para que eso no suceda acá. Entonces, vemos que la narcocultura avanza, por un lado, y por otro lado, pero también tenemos como países, en estos países, ¿qué ha pasado? Tú nos decías que esto comienza, ¿verdad?, en México con el tema de Felipe Calderón, ¿verdad?, cuando empieza con la guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, López Obrador ha hecho otro tipo de cosas muy distintas a la de, ¿no es cierto?, a la de Felipe Calderón. Lo mismo pasó en Ecuador. Mientras estuvo el gobierno de Rafael Correa, llegaron a ser el segundo país más seguro de nuestro continente, después de Chile, justamente, y llegan los gobiernos de derecha, y resulta que estos gobiernos que quieren un Estado, prometen un Estado chico y mucha represión, ¿no? Claro. Y en Chile, ¿qué pasa? Ahora la gente está pidiendo militares en las calles. ¿Es esa la solución o la solución va por otro lado? ¿Cómo lo ves tú? Definitivamente esa nunca puede ser la solución, ¿no? La guerra contra el narco ha fracasado en todos los países en que se ha implementado, ¿no? O sea, pensemos en el caso de Colombia, que es un caso que sabemos que fue un lugar muy violento en algún momento y que hoy es un lugar bastante seguro y que hay bastante paz, ¿no? ¿Cuál fue que podemos debatir, ¿no? Yo no estoy diciendo que esa sea la alternativa necesariamente, pero creo que es importante entender cuáles son cómo ha ganado la guerra contra el narco otros estados, otros países, y en el caso colombiano fue llegando a acuerdos, ¿no? Fue a través del acuerdo de paz con Santos. Entonces, y sí lograron controlar bastante el narcotráfico, la violencia, la gente hoy en día ya no tiene miedo de salir a la calle. Pero sí sabemos que la guerra contra el narco ha fracasado absolutamente en todas partes porque quien queda en el medio es la población civil. Entonces no estamos pensando en que que los militares nos van a cuidar, ¿no? Estamos pensando que va a significar una guerra en la calle, donde cualquier persona puede salir completamente herida, ¿no? Y que fue lo que pasó, por ejemplo, en México, que esta cosa de los daños colaterales que llamó Felipe Calderón fueron principalmente jóvenes y niños, además, y mujeres. Wow. Entonces, claramente la guerra contra el narco no tiene nunca va a funcionar, ¿no? También tenemos que pensar en Europa. Por ejemplo, en Europa una de las alternativas que han considerado y que más o menos están funcionando es la legalización de todas las drogas, ¿no? Entonces, ¿eso pasa en países como Portugal? Y Suiza. Y Suiza, mira. En Suiza también están localizadas. En Suiza también están, en Suecia también. Descriminalización. Ajá, no sabía, fíjate. Entonces creo que tenemos que empezar a ver alternativas que no sean la guerra contra el narco, ¿no? Que no sea una guerra frontal contra el narco, porque quienes salen perjudicados siempre son la gente de la población civil. Qué fuerte eso. Hassan, usted quería hacer una pregunta, perdón. Yo lo interrumpí. A ver, la guerra contra el narco que se declara en México entonces genera un nuevo tipo de narco con una nueva necesidad de legitimación. Porque cuando hablamos de narcotráfico como organización colectiva, todas las organizaciones colectivas necesitan su legitimidad. Y el patrón de fondo, que al final es esto, que va con sus relaciones clientelares con sus inquilinos, tiene la misma lógica de los patrones dentro del narco. Al final ofrecen cosas para ganar lealtad. Tenemos una tradición, curioso, empresarial del empresario austero que se transforma en el empresario ostentoso. Y justamente en la misma época que hay esta transición entre el narco que tiene una relación clientelar bastante más recatada con su entorno, en comparación con estos que tienen esa nueva narcocultura ostentosa, con esa como mayor agresividad y con eso de habla de la masculinidad frágil. Entonces, cuando hablamos de enfrentar ese tipo de lógica, ¿ha hecho algo México directamente relacionado con lo cultural en eso?
México bueno, el presidente López Obrador lo que hizo fue cambiar por completo el tema de la guerra contra el narco. De hecho, fue muy cuestionado y muy criticado porque habló de abrazos no balazos. No sé si escucharon esa frase que fue muy cuestionada. Además porque venimos de una guerra muy larga con el narcotráfico y la gente también está acostumbrada a que eso es lo que o creer que eso funciona, ¿no? Entonces, que de pronto un presidente diga abrazos no balazos fue muy cuestionado. ¿Por qué ¿no? fue tan cuestionado? Por eso, porque la gente, porque también es súper cuestionable negociar con el Es narco. como ser Es que yo te blando iba a con el decir, narco. Es muy Eso lo que van a cuestionable, decir. ¿no? Es que lo A que nivel quiero decir, ético es muy cuestionable. acá también quedó, Con la CAM acá también, quedó ¿no? también Hasta salieron una ministra. y ha habido varias veces donde dice, bueno, nosotros negociamos con los narcotraficantes, organizamos la cosa, y Claro. como, pero ¿cómo es posible ¿Cómo vamos a darle que vas a cancha? negociar, cómo los vas a tomar como un cierto, como una contraparte válida, cómo Claro. vas a entrar a trabajar en conjunto con, pero al parecer no. Santos ganó el Premio Nobel de la Paz por eso. O sea, También es que eso es lo que así, te iba, o sea, eso es lo que te iba a decir. O sea, Colombia lo que hizo fue negociar con la FARC. Colombia lo que hizo fue sentarse a conversar, o sea, sí tomarlos como una contraparte válida con quien llegar a acuerdos. Claro. Entonces, quizás no es tan descabellado pensar en que efectivamente se pueden hacer mesas de diálogo, se puede atraer al narco a la mesa y efectivamente organizar esto. Claro. Y que uno dice, pero que puede ser una locura, pero al parecer puede traer resultados bastante más beneficiosos que irse al choque. Claro, pero es muy políticamente incorrecto decir una cosa así, ¿no? Muy. O sea, porque que estamos ahora hablando- embarrada hace nada, claro, lo dijo por un supuesto. socialista. ¿no? Exacto. Pero por supuesto, porque a nivel ético es súper complicado pensar que vamos a sentarnos en la misma mesa que unos asesinos, ¿no? O sea, es súper complicado el tema. Y eso fue lo que trató un poco de hacer López Obrador, que claramente no funcionó, la gente se le fue escandalizó, encima. Se enojó. Sí, claro, claro. se enojó, se escandalizaron con, Claro. con este Aparte, tipo de propuestas. México además, un país súper conservador, súper Súper, tradicional. claro, Entonces, súper. que le vengan a decir, mira, vamos a empezar a negociar, a conversar, a tomarnos Sí. una oncecita con los narcotraficantes, claro, se les fue todo Y encima. también hay que pensar que en México, o sea, que tal vez eso hubiera sido posible cuando teníamos 3 cárteles, ¿no? Cuando teníamos Sinaloa, Tijuana y Juárez. Hoy en día tenemos más de 3.000 cárteles. Entonces también, ¿cómo te sientas a negociar con Claro. 3.000 Que es el cárteles? mismo problema que tiene Ecuador. Claro. Es el mismo problema que Es tiene el- Ecuador, exactamente. Y eso en ese sentido también, o sea, todavía Colombia tenía la posibilidad de negociar con la FARC y con los cárteles porque eran ¿Chile pocos. tiene cárteles? No, Chile no tiene cárteles. Chile tiene grupos criminales, no de la misma envergadura, porque para hablar de cárteles tenemos que tener una estructura Claro. económica muy compleja. Ya. ¿no? O sea, necesitamos, Interesante eso, necesitamos los lavadores de dinero, necesitamos economistas, necesitamos abogados, necesitamos empresarios que estén involucrados. El negocio Gente más dentro chico del- acá. gente dentro Claro, del acá el gobierno. negocio pasa por- acá son estructuras, son grupos criminales, pero no podemos hablar de cárteles acá. Y no están así como organizados de esa manera. No, Yo- no para tenemos nada esa organización. todavía. Estamos a nivel de pyme. Afortunadamente. Estamos a nivel de Sí, pyme. Estamos a nivel de pyme. pyme, Claro, digamos, algo así. estamos a nivel de pyme. Todavía no se hace la feria Sí. de emprendedores. Claro. Ahora, cuando hay cuando hay políticos que se niegan a abrir sus cuentas bancarias, uno tiende a pensar que a lo mejor está más metido el narco de lo que debería. Sí, esas cosas a mí me parecen muy complejas y creo que ahí justamente sí tendríamos que tener leyes muy duras para que no existieran secretos bancarios, por ejemplo, ¿no? Eso es una acción súper concreta que está en nuestras manos y que permite justamente que el narco no se infiltre y que no lleguemos a ser narcoestado, no lleguemos a estructuras criminales como cárteles. Claro. Y el que Eso es lo nada- que- Justamente nada con el teme. tema del dinero, del Exacto. lavado de dinero. Eso es lo que siempre hay que, o sea, más allá de ir a matar a los narcos, ¿no? Que es como la idea de la guerra contra el narco, lo que hay que hacer es cuidar el tema económico. Si los narcos, eso es su base, es el tema económico. Ahí tenemos que apuntar y eso creo que me parece una solución. Follow Por the supuesto money. que la guerra Follow the contra money. el narco es Follow. una cosa, porque la guerra contra el narco en el caso de Chile, donde no hay carteles, donde no han llegado todavía, que podrían llegar si en Ecuador tienen éxito en controlar Guayaquil, van a estar buscando otro puerto. Entonces, probable, el sí. riesgo existe. Pero en ese caso sería, como hemos hablado, inteligencia policial, sería desmantelar la organización de... Perfecto. Y en caso de que lleguen a nivel Ecuador, después tiene que ser otra cosa, que es retomar territorialmente, que implica una estrategia militar y luego desmantelar. Pero todo esto tiene que ver con el narco en sí, no con el tema anterior, que es la narcocultura, que es lo que nos compete en ese momento, que entender que
ya, enfrentamos el narco con las estrategias policiales que corresponden. En el caso de la legitimidad del narco producto de estas fusiones culturales, hay que tener otra estrategia. Eso no es un tema policial, es un tema distinto. En Ecuador había la legalización de las pandillas, había negociación y esa negociación incluía elementos culturales. En el caso de lo que menciona del presidente AMLO, López Obrador, cuando hablamos de esto de abrazos en vez de balazos, que es una cuestión de negociar directamente, es retomar territorialmente. Hay un componente netamente cultural en eso porque AMLO ha sido muy crítico de Peso Pluma y muy crítico de sus cantantes, esa cultura. Sí, es que ahí otra vez creo que estamos confundiendo el tema, porque la narcocultura no es lo que nosotros consumimos, la narcocultura es lo que consumen los narcos. Los narcos tienen un estilo de vida que Sí. es solamente de ellos, ¿no? Que es solo sus costumbres, sus hábitos. Eso es la narcocultura. A nosotros no nos influye la narcocultura. A nosotros nos llegan las narcoficciones. La ficción que se representa en torno al narcotráfico o a la narcocultura. Pero nos llega la ficción, no la realidad. Porque Nosotros no estamos somos dentro. parte. Nosotros no Exacto. estamos dentro de la narcocultura. No se hace, la narcocultura es propiamente de ellos, de su grupo, de su modo de habitar el mundo. Pero Peso Pluma sería narcocultura o narcoficción entonces. El caso de la música es un poquito más interesante que los demás. O sea, no sé, por ejemplo, te puedo decir plenamente que las series son narcoficción, ¿no? Claro. O que Por supuesto, el cine es narcoficción. El caso de la música es un poquito más complicado porque sí sabemos que en el caso de Peso Pluma ha sido pagado por el narco. Pero por eso hay que también analizar prácticamente letra por letra y canción por canción, ¿no? O sea, hay una vertiente de Peso Pluma que está más vinculada con la narcocultura, tampoco tanto porque él no pertenece a los cárteles, él escribe por encargo a un cártel, pero él no es parte del cártel, él no es pagado por nómina en el cártel, ¿no? Solamente le pagaron... No es parte de la estructura del no cártel. es parte y no Claro, vive Es la como narcocultura. subcontratación. Es Claro. una subcontratación, exactamente. Es Sí, con- porque tenemos que ponerlo en esos Sí, términos, no, ensayarlo. bueno, Es porque como así un nomás lo vamos a satélite. entender. Hay que entenderlo, ¿no? Hay Es que como un entenderlo. satélite que presta servicios. Pero no, Exactamente. claro. No está metido. O sea, por ejemplo, si contratan Mira, a Luis Peso Miguel, Pluma te boletea en el cártel, Claro. ¿cierto? Pero no es no parte, es parte del cártel ni de es parte de la No es de narcocultura. planta. Él no es parte Te de la boletea sin narcocultura. boletas. eso Es sí. freelance. Claro, No es claro. plan. Claro. Pero es lo mismo, o sea, pongámoslo en el caso de que fuera Exacto. Luis Miguel. Luis Exacto. Miguel ha sido pagado en algún momento por algún cártel para que vaya a cantar, ¿no? Pero Sí. él no es parte del cártel, ni pertenece a la narcocultura, Exacto. ni trabaja para la narcocultura. La narcocultura es la cultura que desarrollan los cárteles, o sea, quienes habitan este mundo y que es para ellos también, Sí. ¿no? Es para ellos mismos. Entonces, Peso Pluma puede ser, claro, en ese sentido, si lo entendemos como una estructura empresarial, él boletea. ¿no? Boletea. Me parece excelente esa analogía. Sí. Entonces, él no es parte de la narcocultura. Peso Pluma no es parte de la narcocultura, ¿no? Lo que él hace principalmente es narcoficción y además muy poquita. O sea, el resto, casi todas sus canciones son canciones que no tienen nada que ver con el narcotráfico. Mira, La tenemos mayoría son románticas. muchos comentarios porque está muy interesado nuestro público en este tema. Bueno, para nosotros igual. Y Ana Ortega dice algo, Ana Ortega que es de nuestra comunidad, dice, me gustó mucho Ainhoa, explica perfecto. También dice Jessy, que también es parte de nuestra comunidad, que estudia en el caso de la Comuna 13 en Medellín, que al tiempo de Pablo Escobar, que la embarré, espérate, que aquí está, que al tiempo de Pablo Escobar era de los lugares más peligrosos y erradicando el narco ahora es de lo más turístico. Esto a través de la misma gente aburrida de tanta sangre, ayudada por planes sociales del Estado, canchas, bibliotecas, talleres, hip hop, etcétera. Nos nombra la Jessie, un gran ejemplo el que pone. Muy Paola bueno. Hernández dice, justamente porque aún no llegamos a eso, se requiere frenar su crecimiento ahora. Prevenir es mejor que curar. Esta conversación para mí es parte de la prevención, para Por que supuesto. vayamos entendiendo la problemática, visibilizando la problemática y podamos encontrar cuáles son las mejores soluciones, aunque no sean inmediatas. Estamos en esta cultura de la inmediatez, yo entiendo, pero hacer más canchas, dar mejor educación, hacer talleres, todas esas cosas no son al tiro, sino que van de a poco, de a poco. Yo confieso que, a ver, yo creo que las personas que trabajamos en los territorios tenemos súper claro esto. Si tú vas a una cancha que estaba ocupada por los narcos, porque lo más seguro es que haya sido así, en algún momento si quieres recuperarla, vas a tener que conversar con esas personas y decirles, mira, nosotros vamos a ocuparla, tú te vas a tener que correr un poquito más allá, dejar que los niños acá puedan jugar al fútbol, al básquetbol, bailar, hip hop, hacer música, todo lo que queremos.
poco a poco se va saliendo. No es que los tipos se vayan a ir de inmediato. Al principio seguramente van a estar en la esquina todavía. O incluso van a poner resistencia. Exacto. Claro. Y por eso hay que tener cuidado cuando uno hace estas cosas y no se pueden hacer de un día para otro matando a todo el mundo y dejándola embarrada. Porque hay que tener cuidado. Porque se van a poner, como dice la Bernardita. Ricardo Mateluna dice, ¿pero en qué momento el narco toma el Estado? Esa es una muy buena pregunta. Arme Desarme dice, para que baje el narco se requiere que algunas drogas pasen a ser legales. Interesante, que era lo que tú planteabas, lo que ha hecho Europa. Y que nosotros dejemos de consumir está difícil. Bueno, sí, porque hay drogas legales e ilegales, hay una súper bien vista, hay personas que tienen plata para tomarse pastillas todos los días y hay personas que toman y eso nadie dice nada por eso. Cristian Silva dice, en Chile se importó la narcocultura tal como se importó Halloween. Este comentario no lo comparto del todo, pero esperamos que la invitada nos diga qué es lo que piensa. Jorge Vidal dice, yo no consumo nada, pero estoy de acuerdo con la legalización general de las drogas. Camilo Fuensalida dice, yo sigo creyendo que a la larga terminaremos legalizando las drogas porque no hay otra forma de combatir las mafias. Ya, ahí está, varios comentarios. El de Halloween, si lo pudiera responder. Hazte cargo, por favor. ¿Fue una importación la narcocultura? ¿Lo importamos como importamos Halloween y la Navidad de Coca-Cola? No, lo que pasa con la narcocultura es que hay una transculturación, ¿no? O sea, teníamos elementos... Y eso es súper interesante también porque nosotros pensamos, por ejemplo, que los funerales son... lo trajimos de México, ¿no? Claro. Que los narcofunerales vino de México. En México no hay narcofunerales. No como los conocemos acá. Plenamente chileno, ¿no? Y eso en realidad lo que pasó Qué loco fue eso. que era una tradición antigua que se llamaba el funeral de muchacho cuando moría algún delincuente y que se hacía con música, con disparos al aire, tal vez los fuegos artificiales es más nuevo. Son más modernos. Son más modernos, pero que también es plenamente chileno. En México no se usan los fuegos artificiales para nada que tenga no. que ver. No, Guau, nada que tenga qué que ver con increíble, ¿viste? entonces, hay cosas. Nos hay una- pasamos rollos que nada que ver. Ahí está el chileno dándole color, pues mami. Sí. Entonces, en realidad, bueno, creo que hay una transculturación, que obviamente hay elementos locales que se van juntando con elementos extranjeros, como pasaría en cualquier momento, ¿no? Bueno, como Siempre pasa con las religiones, el sincretismo, la unión de cultura, finalmente lo mismo, se traen algunas cosas, se crean otras propias Por supuesto. y eso va generando también una cultura particular o una narcocultura particular dependiendo del territorio donde estás. Por supuesto, sí. Interesantísimo me parece todo esto. Ahora, se habla mucho sobre la legalización de las drogas. ¿Tú crees que es una forma en que podría solucionarse? Por supuesto, no sola, sino acompañada de otras políticas, me imagino, educación con respecto a... Exacto, lo que pasa es que también tendemos a pensar en estas soluciones simplistas de como, vamos a legalizar todo. No es, Y listo, no es- claro, y y se listo, acabó, ya, claro, solucionamos todo, claro. No, por supuesto que no es así, ¿no? Tiene que ir acompañado de educación, tiene que ir acompañado de una política de salud pública Exacto. sumamente importante, ¿no? Entonces, no es un debate que se vaya, o sea, tenemos que abrir el debate, no es que lo vayamos también a solucionar ahora mismo, en este preciso momento, ya mañana tenemos la legalización de las drogas y se nos acabó el narcotráfico, porque ojalá fuera así, no es así, ¿no? Pero sí necesitamos empezar a abrir el debate para empezar justamente a ver todas estas aristas, ¿no? ¿Cómo vamos a darle mayor dinero a la salud pública o cómo vamos a enfocar el tema desde la salud pública, cómo lo vamos a enfocar desde la educación? En ese sentido me parece importantísimo las ficciones, porque creo que las ficciones educan mucho al respecto, ¿no? O sea, en México se está haciendo una cosa súper interesante que es trabajar con, las escuelas están trabajando con las narcoseries. Entonces, profesores de básica le ponen a los niños capítulos de las narcoseries y las conversan. Entonces le dicen, bueno, ¿qué entendiste de esto? ¿Qué lección te dejó? ¿De verdad te quieres volver narco? Mira, el narco acá se muere, lo matan. Entonces, se genera esta conversación con Qué los niños. qué Y buena. eso son, o sea, tenemos tantas cosas por hacer, pero como que no, pareciera que nos paraliza este tema y terminamos haciendo muy poco de todas las cosas que podemos hacer. Acá en vez de eso, lo que se está proponiendo es censurar todos aquellos contenidos que tengan que ver con narcocultura. ¿Qué opinas tú de Especialmente eso? la música urbana. O sea, Música, series, arte. Claro, no puedo estar más en desacuerdo. O sea, creo que lo importante, que bueno que tenemos este tipo de ficciones para que las podamos problematizar, que las hablemos. O sea, que me parece increíble lo que están haciendo estos profesores en México de pasárselo a los niños y conversar con ellos. Esa es la forma. O sea, y problematizarlo, ¿no? Conversémoslo, debatámoslo. También me encanta la polémica que generó Mayol con Peso Sí, Pluma, por porque nos supuesto. hace hablar del tema. Y buenísimo que hablemos Exactamente. del tema, ¿no? ¿Cómo se relacionan? Porque hay relaciones muy distintas entre, digamos, progresistas y conservadores, izquierdas y derechas, con
con el narco. ¿Cómo ves tú esa experiencia? ¿Te refieres como a esta dicotomía que hay? Claro, de cómo lo vamos ¿Cómo a lo combatir abordan? al final, cómo lo abordan. Sí, bueno, lo que pasa es que a mí me parece que en general la derecha tiende mucho a criminalizar todo, ¿no? Y a censurar, y a pedir la cabeza de la gente, ¿no? Y a pensar a pensar en esta solución un poco más simplista. Lo hemos visto en muchos gobiernos de derecha que buscan esto así como más punitivo también. Claro. Y en cambio, en general, los gobiernos de izquierda tratan un poco más de abrir el tema, de conversarlo, de sacarnos esta dicotomía, este maniqueísmo que tenemos, que además es muy latinoamericano, ¿no? También tenemos esta idea maniquea siempre de los buenos y los malos. Sí. Pero creo que los gobiernos de izquierda en general han tratado mucho más de abrir el tema a debate sin constituirse como los ejemplares de la razón, no así como nosotros tenemos la razón, no desde esta postura como de superioridad moral que de repente sí han tenido los gobiernos de derecha, ¿no? Sabemos que tenemos que hacer esto y esta es la única alternativa y mano dura y... Entonces, mano dura y se cierra la puerta giratoria y Claro. guerra al narco y... Claro, yo en eso no puedo estar más en desacuerdo, porque no creo que justamente lo importante es que empecemos a conversar para sacarnos estas ideas maniqueas, para que empecemos, porque además, o sea, no es una guerra de los buenos contra los malos, o sea, muchos de estos... No, porque hay mucho sobre eso, que todos los narcos son malos, No, van a matar po. gente, Claro. meten a la gente en la droga, a los jóvenes. Es no entender, ¿no? Es como, nos falta harta empatía también para entender cuáles son las condiciones sociales, económicas en que crecen estos chiquillos. ¿Quiénes son los que se unen al narco? Hay que pensar de dónde viene, qué necesidades tienen, qué cantidad de carencias claro. sociales, educacionales, ¿Cuáles familiares, son los soldados del narco? amorosas. ¿Qué O condiciones sociales hacen que un joven piense que ser un soldado narco es su futuro? sea, es la alternativa para Claro, muchos. Claro, o sea, tiene que ver con hartas cosas. Por ejemplo, una de ellas es el tema económico, ¿no? Generalmente son chiquillos que han sido sumamente excluidos a nivel social, económico, que no ven un futuro también, entonces ven esta idea de José Miguel Valenzuela, que se llama, de José Manuel Valenzuela, perdón, el presentismo, ¿no? Como pareciera que no hay ningún tipo de futuro. Entonces, frente a morirte, tener un poco de dinero y morirte mañana, mejor disfrutar un día entero con mucho dinero y ya, porque, o sea, ¿para qué me sirve seguir viviendo si estoy sobreviviendo, no tengo plata para llegar a fin de mes, veo que todos mis conocidos están exactamente en la misma circunstancia, ¿no? Entonces, hay mucho presentismo en la cultura, en la narcocultura también. Entonces, ¿a quién recluta generalmente el narco? Son a chiquillos que tienen hartas carencias económicas, sociales, familiares, masculinas, ¿no? Entonces, que ven también en el narco una salida no solamente a nivel económico y social, sino también familiar. Y de pertenencia. De pertenencia, de clan, de grupo. Exacto. ¿No? Hay gente que son como tus hermanos también. Pero bueno, eso también en un sector de la población, pero también creo que hay muchos jóvenes que se sienten, jóvenes de clase alta, que también se Sí. involucran en el narco. Bueno, los narcos Justo por zorrones. eso, sí, pero también por eso, porque al final también hay una Absolutamente. criminalización súper grande con respecto a la juventud. Y eso es distinto, esos jóvenes son distintos que los jóvenes porque en las poblaciones se da mucho también en la cultura de la villa, de la población, como apoyarse en lo colectivo. En cambio, a diferencia de lo que pasa en las clases altas, donde todos viven como separados en sus propias casas, ojalá con muros más altos y que menos conozcamos al vecino, ¿no? Me Claro. imagino que esos dos jóvenes también son diferentes. Pero no tanto, yo creo ¿No? que no son tan A diferentes ver. justamente en esas carencias emocionales y sociales, ¿no? O sea, porque también es que no es tan distinto si lo pensamos como un chavo que no tiene, un chiquillo que no tiene ni una posibilidad de surgir porque vive en un lugar que es estigmatizado, ¿no? Que va a buscar un trabajo y le van a preguntar de dónde vienen, de la población tanto, entonces no te voy a dar trabajo, a un joven que quiere quedarse con la empresa del papá y el papá todo el tiempo le está diciendo, no, tienes que crecer más, no, crece más, y al final, ¿cuándo, no? O sea, entonces creo que hay mucha carencia en la juventud en general, porque somos una sociedad somos una sociedad latinoamericana que criminaliza adultocéntrica, que criminaliza a los jóvenes y donde los jóvenes pareciera que no tienen ningún tipo de oportunidad ni salida a nada, ¿no? Ni económica, ni social, ni emocional. Entonces, en ese sentido, no es tan distinto, me parece, un cabro de población a un cabro de la clase alta que se mete Mira en qué el narco. importante. Felipe de nuestra comunidad dice, a mí una vez un niño me dijo en una clase que su papá narco gana en un día lo que yo ganaba en 2 meses. Claro, Y claro. luego a lo que yo dije, que duermo tranquilo y en paz. Pero no Que- deja de ser tentador.
Bueno, sí, pues, ahí Sí, po. está. Yo creo que también ahí están los valores, todo lo emocional de lo que tú hablas también ahí, Noa, que nos queda súper claro, que en el fondo también tiene que ver con jóvenes que viven muy solos. Cuando no tengo y nada solas. que perder. Son y más solo hombres, veo. pero también hay mujeres, ¿no? Que entran en lo mismo y que buscan otro tipo de cosas. A lo mejor se dedican al microtráfico y esperan que su Claro. pololo Es lotería. les dé este estereotipo físico, incluso como un fenotipo incluso que no tienen y que lo buscan en otros lados, la ropa que usan, ir a la que te hace las uñas, ¿no es cierto? La que te... Bueno, las narcorreinas, Claro. además tienen una notoriedad pública, tienen calidad de celebridades en muchos espacios, Sí. y eso hace que eso también es una cultura muy aspiracional. Quieren verse, quieren estar ahí, quieren decir, mira, yo vengo de abajo, las hice todas y mira dónde estoy ahora, mira de quién te burlabas, Barney, ¿cierto? Y tiene que ver mucho con nuestro modelo económico, en Por que supuesto, vales, por supuesto. que vales por lo Todo que permeado. tienes, que vales por lo que puedes demostrar, que el bling bling, que la joya, que este bolso me costó 3 millones de pesos. O sea, que hay una cosa aspiracional también que tiene mucho que ver con nuestro modelo económico. Y tampoco nos podemos hacer los lesos con eso. No, por supuesto, está completamente permeado por el tema capitalismo y neoliberal, por supuesto. Sí. Así es, y por eso tenemos que tener harto cuidado porque estamos en la cuna del neoliberalismo que no llegó a ser la tumba que queríamos. Así Ay, es. señores. Harto que Lamentable. seguir conversando sobre este tema, por supuesto, y te agradecemos, Ainhoa, estar hoy día acá y conversar y entrar en la profundidad del debate, ¿verdad? Que tan importante. Súper importante conversar estos temas. Absolutamente. ¿Aún no eres parte de la comunidad de La Voz de los que Sobran? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya al periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad.